Bienvenidos a Enlace desde Puerto Príncipe, Haití. En el programa de hoy daremos un vistazo a la actualidad de este país, propenso a desastres naturales y políticos y que además sufre de inseguridad alimentaria, violencia y crisis sanitaria. La situación política no está clara en Haití. Desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021, el país no tiene jefe de gobierno. El primer ministro Ariel Henry se mantiene como la máxima autoridad luego de que fuera reconocido a través de un tuit y un comunicado por las Naciones Unidas y la comunidad internacional. El Parlamento cesó por completo su funcionamiento. Con este fin, el grupo anima encarecidamente al primer ministro designado Ariel Henry a proseguir la misión que se le ha encomendado para formar dicho gobierno. A principios de enero expiraron los mandatos de los únicos 10 senadores restantes, dejando sin cargos electos a un país de más de 11 millones de habitantes sin legisladores en su Cámara o Senado. Hay que decir que la Constitución de 1987, no enmendada, preveía al presidente de la Corte de Casación o el juez más antiguo para reemplazar la vacante presidencial que podría ser interrumpida en el transcurso de un mandato. El primer ministro anunció el 6 de febrero de este año la instalación del llamado Alto Consejo de Transición, HCT, un ente que se creó con la intención de llamar a unas próximas elecciones. El nuevo consejo también apoya la petición de Henry de que se desplieguen tropas extranjeras para ayudar a sofocar la violencia en Haití, solicitud que hizo en octubre del 2022 y que aún no ha sido atendida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Un tema que polariza a la población del país. Mientras continúa la inestabilidad política, más de 200 pandillas están controlando el país y el 60% de ellas se encuentran en la capital. Los secuestros son la principal fuente de ingresos de estos grupos delictivos que han dominado el país desde más de una década, pero que han ganado territorio los últimos 10 años. La ONU advirtió que la seguridad en Haití debe mejorar antes de que tengan lugar las elecciones. En las calles de Puerto Príncipe, los haitianos dicen que es más del 80% de la capital con presencia de pandillas. Grupos armados poderosos han aprovechado el caos político y el descontento de la población con el actual gobierno para consolidar aún más su poder. Sin un control de la violencia, muchos haitianos han sido obligados a huir de sus hogares. Las noticias sobre violaciones, secuestros, asesinatos y emboscadas a la policía se han convertido en el día a día de la capital haitiana. Según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Haití, 78 policías han sido asesinados desde que llegó el primer ministro Ariel Henry al poder. La policía denuncia constantemente la falta de equipamiento. Un comisario de la policía haitiana le afirmó a France 24 que para poder hacerle frente a las pandillas necesitan cascos, carros blindados y armamento, y no cuentan con ello. Muchos oficiales temen por sus vidas. A pesar de que se reporta la disminución de casos de la epidemia del cólera que surgió en octubre de 2022, los traumas causados por armas de fuego y armas blancas se han disparado en un sistema de salud completamente colapsado. El sistema de salud en Haití ha estado en crisis por años y se agravó con el colapso de la infraestructura a causa de los terremotos del 2010 y del 2021. Un brote de cólera también puso en jaque al país en octubre de 2022 y aunque ya se ha controlado, actualmente hay un promedio de 25.000 casos registrados y más de 500 muertos, según datos de Médicos Sin Fronteras. Por ahora, la organización médica insiste que el problema principal que los mantiene ocupados y que afecta sus operaciones es la inseguridad. A diario reciben víctimas de la violencia. Se calcula que entre 60% y 70% de los pacientes que llegan a sus salas de emergencia son por impactos de bala. Un buen número de nuestros pacientes son víctimas de violencia, sea sin arma, arma blanca o por impacto de bala. En promedio, recibimos a diario una decena de víctimas por impactos de bala en nuestros diferentes hospitales. Entre tanto, la economía también azota a los haitianos. Para diciembre de 2022, Haití había superado el 47% de inflación, sumiendo aún más en la pobreza una población que viene sufriendo desde hace décadas de inseguridad alimentaria.
Según el último análisis del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, unas 4,7 millones de personas enfrentan actualmente inseguridad alimentaria, de las cuales 1,8 millones está en fase de emergencia y 19.000 están en nivel catastrófico. La cesta básica de alimentos está fuera del alcance de muchos haitianos. Distintos factores, entre los que se cuentan la pandemia, el aumento de la violencia, la inestabilidad política, el cambio climático y los desastres naturales, han influido para que la inflación siga en aumento. El Ministerio del Comercio en Haití asegura que 84,7% de la cesta básica haitiana son productos importados, lo que incrementa el precio del producto por el pago de impuestos de los importadores en la aduana. Crisis económica, social y política, una constante que no detiene a la migración haitiana. Tras la nueva medida de acogida decretada por Joe Biden, los haitianos han encontrado otra salida para abandonar el país. Muchos no se sienten a salvo en un país que carece de gobierno, leyes y derechos fundamentales. Hasta aquí, enlace desde Puerto Príncipe. Siga con más información por France 24 y France24.com.